Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. La sintonía que cada viernes nos acerca al programa Guanil, que como todos ustedes saben, a partir de esta hora, todos los viernes estamos en antena dentro de Directo Mañana, programa de Radio Sintonía, para hablarles de la difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura. Este programa Guanil se realiza desde esta emisora Radio Sintonía en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular. Hoy en este espacio se va a hablar de la restauración del retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad en Tindaya, y para ello está aquí en los estudios con nosotros Eve Rosa Palarea, que es restauradora y licenciada en Bellas Artes. Eve Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Desde el año 97 viene realizando trabajos de restauración Eve Rosa Palarea en la isla de Fuerteventura, en diferentes ermitas y también en otras iglesias de diferentes municipios, Eve. Sí, efectivamente, empecé con un trabajo de catalogación en el 97, vine para acá y entonces, bueno, pues poco a poco estuve estableciendo el contacto con el patrimonio de aquí, de toda la isla, a través de este trabajo, y bueno, poco a poco fueron saliendo trabajos de restauración y sí, en algunos municipios he hecho ya, pues aparte de retablos, lienzos de gran formato y pinturas murales. Uh-huh. Ahora recientemente acabas de terminar el trabajo de restauración del retablo mayor de la ermita Nuestra Señora de la Caridad en Tindaya. En el sector occidental del municipio de La Oliva se encuentra precisamente situada la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, que pertenece al siglo XVIII y es de una sola nave con cubierta a dos aguas. El retablo mayor se encuentra situado en la cabecera de la nave. Eve, ¿nos puedes hacer una descripción del retablo? Sí, vamos a ver, este es un retablo que tiene 3 calles, tiene 2 cuerpos y en la parte superior tiene un ático que en su parte central pues vemos el escudo mariano. También tiene 2 tirantes que se apoyan sobre la pared y esto contribuye a mejorar la estabilidad de toda la zona superior. En la parte inferior está el banco, que está compuesto por un lienzo de un formato medio, con su escudo también en la parte central, el escudo mariano. Y bueno, y en el primer cuerpo nos encontramos pues el lienzo de la Virgen del Rosario. En el otro lado tenemos la Virgen del Carmen y en la parte central una pequeña hornacina donde se ubica la imagen de Nuestra Señora de la Caridad. Bueno, en rasgos generales esta es la descripción y bueno, pues eso es un retablo pintado al temple sobre un soporte de madera y los lienzos están pintados sobre tela de lino. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando en la restauración del mismo? Bueno, pues esto han sido 2 meses de restauración in situ, pero bueno, la restauración tarda un poquito más porque primero hay que hacer unos proyectos, un anteproyecto, estudiar la obra y un poco pues seleccionar los materiales más adecuados y que sean compatibles con los materiales propios de la obra. Entonces, bueno, en general, pues alrededor de 4 meses lleva la restauración de este retablo. ¿Y en qué estado de conservación se encontraba cuando lo viste, antes de la restauración del trabajo que has realizado? Bueno, pues en realidad este retablo se encontraba en regular estado de conservación, principalmente porque
la pintura, su estrato, pues estaba despegado, para entendernos, del soporte de madera, ¿no? Entonces esto agravado con las condiciones de humedad, de sequedad que muchas veces tenemos en esta isla, pues provocaban desprendimientos de la pintura o bien bolsas que poco a poco irían desprendiendo pues la totalidad de la pintura. Pero bueno, en general pues estaba en regular estado de conservación. ¿Por esos motivos estaba en regular estado de conservación o es debido a otras causas? Bueno, aparte aparte de estos daños que podemos generalizarlos en estos que he puntualizado, que son los más alarmantes, pues tenemos otros que ya han sido irreversibles, ¿no? Como por ejemplo en la parte inferior, donde nos encontramos el banco, que es el lienzo grande que tenemos en la parte frontal. Bueno, pues este banco supuestamente en un principio fue de madera y fue amputado, ¿no? Tenemos este tipo de daño que son las amputaciones. Teníamos también elementos colocados sobre el retablo que no correspondían a su original. Y bueno, y en general pues podemos añadir que eliminados estos añadidos, pues ya el original vuelve a recuperar toda su estructura y bueno, son subsanables todos estos daños. Eva Rosa es licenciada en Bellas Artes y restauradora. Has mencionado anteriormente los cambios de temperatura. ¿De qué manera afectan los cambios de temperatura a la conservación del retablo en las ermitas? Bueno, pues debemos entender que la madera es un material que tanto se hincha como vuelve a contraerse. Cuando existe demasiada humedad, pues la madera se llena de humedad, se hincha y con esto provoca que todos los estratos de pintura y de preparación que tenemos que conforman la técnica de la obra, pues se agrieten y muchas veces al contraerse otra vez la madera no vuelvan a su posición original y se despeguen de la madera produciendo su desprendimiento inmediato. Entonces, bueno, cuando tenemos unos índices muy exagerados de humedad y cuando tenemos posteriormente una sequedad bastante elevada, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, pues este invierno que hemos tenido, que ahora tenemos calima, ¿no? Pues la madera responde porque es un material muy sensible a estos cambios. Y claro, se provocan pues esta serie de daños que después se exteriorizan en forma de desprendimientos pictóricos. La humedad, el frío, la calima, todos estos elementos afectan a la conservación de los bienes muebles de las ermitas. En las zonas más afectadas del retablo, cuando lo viste por primera vez, ¿qué pensaste? Bueno, pues las zonas más afectadas suelen coincidir casi siempre con otros retablos de esta isla, ¿no? Suelen ser las que están apoyadas sobre el suelo, porque a través del suelo pues se va filtrando humedad, esta humedad va subiendo por capilaridad, además se agrava por la presencia de contaminación de polvo, de arena, incluso sin quererlo muchas veces se provocan daños provocados por la limpieza, ¿no? Por querer limpiar excesivamente y se limpia demasiado cerca de los retablos y entonces se barre toda esta pintura. Pero bueno, en este caso la peor zona es la zona que colinda con el suelo, que desgraciadamente pues todavía sigue emanando humedad y bueno, es un daño continuo, pero bueno, poco a poco se está controlando y bueno, y ya con esta restauración pues se ha evitado que se deteriore más. Bien, si te parece, ¿nos puedes explicar los diferentes tratamientos que se utilizaron durante la restauración? Sí, bueno, pues podemos dividirlo en dos bloques. Un bloque es los tratamientos destinados al retablo y otro bloque son los tratamientos destinados a los lienzos. Son dos materiales diferentes y por lo tanto los tratamientos son diferentes. Los lienzos, bueno, pues se desmontaron del retablo para poder ser tratados. Se hizo pues una limpieza, se colocó sobre otras telas para evitar que se continuaran degradando los soportes textiles. El lienzo grande que forma el banco pues no se pegó sobre una tela, sino que se hizo un falso entelado. Se le colocó un bastidor que carecía de esto y por lo tanto estaba descolgado y eso provocaba también daños continuos. Y bueno, y posteriormente pues se limpiaron y las zonas donde le faltaba pintura y tela pues fueron recompuestas con tela.
enmasilladas y posteriormente reintegradas con la técnica rigatino a base de rayitas para discernir sobre el original. Y bueno, lo que sí que quiero destacar de todo esto, que todos los materiales utilizados son reversibles. Esto quiere decir que en cualquier momento se puede quitar toda la restauración y volver a restaurar la obra con otros criterios que seguramente que dentro de 50, 100 años son diferentes a los de ahora. Y bueno, y en cuestión, en relación al retablo, pues decir que los tratamientos fueron dirigidos sobre todo a pegar la pintura que se estaba desprendiendo y bastante limpieza, porque tenía una capa exagerada de tierra, que esto también aceleraba pues el proceso de desprendimiento de la pintura. Las zonas donde no había pintura pues fueron enmasilladas y posteriormente fueron reintegradas también con acuarela. Y bueno, y por último pues decir que la zona inferior sí que se barnizó, al margen de ser un temple, se barnizó con la finalidad de evitar pues daños de agentes externos, pues como mencionábamos antes, de la limpieza. Has hecho unas diferencias en cuanto al trabajo de restauración con respecto al retablo por un lado y con respecto a los diferentes lienzos por el otro. El lienzo que ocupa el banco, que nos mencionaste anteriormente, ¿en qué estado de conservación se encontraba y qué proceso de restauración se llevó a cabo en concreto con el lienzo que ocupa el banco? Por ejemplo, también con los lienzos de la Virgen del Carmen y de la Virgen de Rosario y el lienzo del escudo mariano, por ejemplo. Sí, bueno, pues lo peor que tenía el lienzo del banco es que como no tenía un soporte, se encontraba la tela totalmente suelta y ajustada al hueco que ocupa actualmente a través de clavos que ya estaban oxidados. Y bueno, las telas pintadas, si no están sobre un bastidor o una tabla o un similar, pues poco a poco van produciéndose arrugas, porque las telas también absorben la humedad y entonces esto se van provocando crestas sobre la pintura, y esto, bueno, poco a poco fisura todo el estrato pictórico y provoca pues los desprendimientos también de las capas de pintura de la obra. Uh-huh. Eso en cuanto al lienzo del banco. ¿Y el lienzo del escudo mariano? Sí, que realmente es ese el que estábamos comentando, pero bueno, el escudo mariano que nos encontramos en el ático está pintado sobre madera y bueno, y lo que se hizo también sobre el ático, donde se describe también este escudo, pues fue sellar todas las grietas de las tablas para poder obtener una mejora en la unidad de la lectura de la policromía general. Y bueno, y otra cosa es pues que los dorados también pues se trataron de otra forma especial, ¿no? Que bueno, se completaron a través también de acuarelas y de esta manera provocando también que se discierna del original. Y bueno, y en general pues esas fueron las líneas de actuación que permitieron pues tener el retablo pues restaurado como lo vemos hoy. ¿Y en qué estado se encontraba la policromía en general? Pues la policromía, la zona inferior era la más afectada y la que más tenía pérdidas abundantes de policromía, sobre todo los laterales que colindan con los muros, ya que estos emanan también muchísima humedad y habían provocado pues incluso en el lateral derecho la desaparición de uno de los casetones inferiores. Y bueno, y en la parte superior pues la pintura se nos presentaba en mejor estado de conservación, puesto que la techumbre pues presentaba también buen estado de conservación y no había llovido encima del retablo, para entendernos. Rosa, el retablo de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, el retablo mayor de Tindaya, ¿qué valor patrimonial tiene según tú? Bueno, pues según mi opinión, el valor que tiene esta obra es pues el valor que pueda tener cualquier obra que se pueda catalogar dentro de patrimonio histórico, amén de que la técnica sea mejor o peor. Son expresiones artísticas, culturales, religiosas, que muestran pues las directrices que marcaban en esa época pues a una sociedad
cuentan muchas historias. Los retablos, sean buenos o sean malos, nunca hay un retablo malo, pero podemos decir que este pues se puede catalogar dentro de una obra de buenas características pictóricas, sobre todo los dos lienzos que tenemos en las dos calles laterales. Y bueno, y un poco pues contribuir a través de esta radio pues para que todo el mundo sea partícipe de la conservación de las obras de arte, y que cualquier cosa que sea valorada como patrimonio tiene tanta importancia dentro de nuestro contexto histórico como cualquier obra de Renacimiento. El retablo también es del siglo XVIII, como la ermita. Sí, efectivamente. A través de los trabajos que ha hecho la doctora María Emilia González, pues nos ha encuadrado esta obra en el siglo XVIII, paralelamente a la época de la Iglesia. De todas maneras, también los trabajos de expresiones técnicas que tiene este retablo se pueden también contrastar con otros que tenemos también en la isla, que se aproximan también a esta época y son de características similares. Hay que recordar a los oyentes que hoy, precisamente a las 20:30 horas, en la ermita de Nuestra Señora de la Caridad de Tindaya, se va a hacer la presentación de la restauración del retablo mayor, del que hoy está hablando aquí en este espacio Eve Rosa Palarea, la restauradora del mismo. Una vez restaurado el retablo, Eve, ¿qué recomendaciones darías para que se conserve en mejor estado y durante el mayor tiempo posible? Bueno, pues mi recomendación es que el retablo hay que mirarlo y no tocarlo. Hay que evitar colocar flores, colocar imágenes. Los retablos no son estanterías. Los retablos hay que mirarlos, hay que mimarlos, porque son obras muy delicadas, con materiales muy sensibles, sobre todo al agua. Entonces hay que evitar también pues fregar la zona inferior, porque esto puede causar barridos de pintura. Y bueno, respetar a la obra y dejarla respirar, que en la iglesia tenemos muchos espacios donde colocar flores y donde colocar pues otra serie de elementos ajenos a estas obras. Ya para finalizar, me gustaría, si puedes hacerlo, una valoración, ya que llevas trabajando desde el 97 en la isla de Fuerteventura en diferentes restauraciones, en diferentes ermitas e iglesias de la isla, si puedes hacernos una valoración del estado actual de los bienes muebles de la isla. Bueno, pues por una parte diría que afortunadamente las obras que tenemos pues se nos presentan en el estado de conservación que deben tener. Esto quiere decir que se nos han puesto viejitas, pero por su propio tiempo. No se nos han embellecido por malas restauraciones o por cosas que no se deberían de hacer sobre una obra de arte, como por ejemplo tenemos en otros sitios del archipiélago, ¿no? En este caso, pues bueno, pues las obras en general presentan pues los daños que más o menos he descrito sobre este retablo, ¿no? Son obras muy afectadas por la humedad, por la sequedad y sobre todo por el viento, que muchas veces por las puertas se cuela, y claro, todo eso va erosionando, va desgastando los barnices, y claro, las obras ya se ven desprotegidas y bueno, en general se encuentran en regular estado de conservación, pero bueno, sin ser una cosa extremadamente alarmante. Sí, ¿y qué obra en concreto crees tú que necesita mayor atención en estos momentos? Bueno, pues yo creo que cualquier obra que tenga un proceso de desprendimiento pictórico es apta para ser candidata a una restauración, ya que eso es es algo que se debe de tratar a tiempo para evitar males mayores. Bien, Eve Rosa Palarea, licenciada en Bellas Artes, hoy nos has hablado de la restauración del retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad en Tindaya, que precisamente hoy, a partir de las 8:30, será la inauguración del mismo. Si quieres añadir algo más, lo puedes hacer.
Nada, que muchas gracias y espero que bueno que todo el mundo sea partícipe de conservar el patrimonio, porque no solamente es tarea de los restauradores y de los historiadores, sino que es tarea de todo el mundo en general. Pues muy bien, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Felicidades por este trabajo realizado y quizás tal vez dentro de poco estés aquí también realizando otro trabajo de restauración en otra de las ermitas o iglesias de Fuerteventura. Muy bien, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes será hasta el próximo viernes a partir de las 12:15 aproximadamente. Estaremos nuevamente en el espacio Guanil, un espacio de difusión del patrimonio cultural de la isla de Fuerteventura. Hasta entonces.